Sí, Dori, el primer webinar está en YouTube y el segundo, bueno, el primero que se llama Regeneración Renal es el que está en YouTube y hay otro anterior, si buscáis a Juanjo, que también va de inmunidad y de inmunosupresión, que se llama ¿Por qué tomar inmunosupresores no es estar inmunosuprimido?, que va un poco del mismo tema y ese también lo podéis encontrar en YouTube. Josep, no sé si se me oye de forma intermitente, yo me atrevería a decir que puede ser tu conexión, pero bueno. Ah, mira, yo no me he movido, así que dice ahora bien. Así que bueno, y 35, pues lo mismo, para la gente que, tanto para el que se ha conectado en la hora como para el que tenga después cosas que hacer, para que Juanjo luego no vaya con perdón, con la hora pegada ahí a una parte anatómica que no se puede decir online, ¿no? Pues para que no vaya ahí con el tiempo pegado y permitirle que se explaye y os cuente todo lo que tiene que contar. Me presento yo soy la doctora Begoña Ruiz Núñez, bueno, codirectora junto a mi compañero Iker Martínez de Health Institute, que lo tenéis ahí en las diapositivas, y que organizamos el seminario junto con la colaboración tanto de Juanjo y de Alejandro Sanz, que es la clínica con la que él colabora y trabaja, como con el laboratorio Key Biological, que veis ahí todo lo que tenéis en la diapositiva. Entonces, bueno, pues lo primero, muchas gracias a todos, tanto a la parte que me toca de Healthy por el codirector, por todo el equipo de marketing que tenemos y toda la gente que trabajamos, a Juanjo, que obviamente es parte del equipo, y a Alejandro Sanz por prestárnoslo también, y aquí Biological, pues por prestarse también a... Mira, que ahí lo pone, ahí está Juan Fernández, y yo lo he puesto, he dicho que Biological y que estabais por ahí, que aparece ahí en el chat, que también estarán por ahí, pues bueno, si tenéis cualquier cosilla o como hablará un poquito también de suplementos, pues cosas que tengáis que preguntar de Key Biological o de Vega Pharma, pues también podéis hablar por el chat. Y nada, simplemente comentaros pues que somos una empresa dedicada a eso, a la psiconeuroinmunología, que Juanjo pues ha formado con nosotros y que forma parte de nuestro equipo, que bueno, pues que os va a contar todo lo que sabe y más de regeneración renal, y él, bueno, pues como, pues aunque esté así mal decirlo, por vivirlo en primera persona, pues como veis ahí en la diapositiva, trasplantado renal desde el siglo pasado, que se dice pronto, así que allá son unos cuantos años. Y bueno, aparte de ser trasplantado y de tener un riñón prestado y regalado, pues también os va a contar toda su experiencia, tanto profesional como personal en el tema, y va a hablar eso de la regeneración renal, que creo que es un tema muy interesante. Tenéis el primer seminario, lo que poníamos en YouTube y en el canal de podcast de Spotify y de iVoox, por si queréis mirarlo. Y bueno, lo único comentaros, antes de darle paso ya a Juanjo, que cualquier cosa, cualquier duda, pues mira, lo que pone Juan en el chat, si tenéis dudas sobre la empresa, tenéis ahí, sobre la empresa de productos, podéis escribir a Juan. Si queréis ver cositas de Healthy, pues ahí lo tenéis, healthyinstitute.es, que tenemos redes sociales, que podéis ver todos los artículos que colgamos y las cosas que vemos ahí. Y sobre todo agradeceros todos por estar un viernes por la tarde aquí escuchando a Super Juanjo. Así que ya no me extiendo más o menos creo que durará una horita o un poquito menos para poder ahí ajustarse al tema sin presión, y ya os dejo con él, que es el que más tiene que decir sobre este tema. Muchas gracias, chicos. Dale, Juanjo, a tope. No sé si te han quitado el audio o no. No te dejan hablar. Igual yo como te lo reinicio como que soy también anfitriona, a ver, pues no me deja. A ver. Nada, pequeños problemas técnicos, chicos. No sé qué me has escrito, Juanjo. Ah, vale. Es que yo cuando he trabajado con el Zoom, en teoría puedes hacer a 2 hospedadores. A ver, nada, tranquila Alicia, que estamos solucionándolo. A ver.
hacer anfitrión. Nombrar a Juanjo anfitrión, cambiar de anfitrión. Ya tiene Juanjo todo el poder, así que ahora ya creo que él puede poner el tema del audio. Creo que le he descompartido la pantalla, no lo sé, o por lo menos a mí me sale en grande, pero igual yo no le he descompartido. Ya se me oye, ¿no? Perfecto. Vale, genial. Muchas gracias, Begoña, por la presentación y por devolverme el poder. El poder es todo tuyo. No sé si te he quitado la pantalla, que tengo la duda, pero a ver qué No, diga yo creo que se ve. Vale. Genial. Pues nada. Vale. Vale. Los 44 que hay y más que seguro que se conectarán, que estéis ahí disfrutando. Ah, que se me olvidaba decirlo. Estáis silenciados porque si no, 44 personas hablando a la vez es mucho, pero cualquier cosilla que tengáis podéis ir poniéndola por el chat y ya veremos luego, pues según los que os acabéis conectando, si Juanjo quiere hacer ronda o si tiene tiempo al final o simplemente, pues, si hay poquitas preguntas, pues que se puedan ir contestando. Vale, chicos, yo ya me callo y os dejo. Muy bien, muchas gracias, Begoña. Muchas gracias por la presentación. En principio, el próximo seminario iba a ser en agosto, pero es probable que lo dejemos para septiembre, dependiendo de cómo vaya el tema de las fechas, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que esta es la continuación de una serie de webinars que estamos ofreciendo junto con Health Institute y con Vega Pharma y Kate Biological. El anterior que dimos, Regeneración Renal 1, Senescencia Renal, viene muy enlazado con este. Y luego el primero que dimos, que como muy bien ha dicho Begoña, es tomar inmunosupresores no es igual que estar inmunosuprimido. Bueno, era un mensaje para todas las personas que toman inmunosupresores, principalmente trasplantados renales, pero para cualquier persona con una patología que requiera inmunosupresores, bueno, pues de tratar de empoderarles, sobre todo por la situación que estaban pasando debido al COVID, en la cual, bueno, pues se incluyó como grupo de riesgo y, bueno, creo que se pueden hacer muchísimas cosas y lo primero que tenemos que hacer para potenciar nuestro sistema inmunológico es eliminar esa emoción del miedo, que es una de las más debilitantes para el sistema inmunológico. Dicho esto, vamos a centrarnos en el aquí y en el ahora. Empezamos el seminario de hoy. Muchas gracias por asistir. Seminario de hoy, Regeneración Renal 2, inflamación, ¿vale? Es para mí un placer poder dar este seminario. Es uno de los seminarios que más tiempo llevaba tratando de ofrecer y para mí es uno de los más importantes desde el punto de vista del enfoque de la enfermedad renal, ya que desde el abordaje de la salud integrativa, el abordaje de la inflamación en cualquier enfermo renal debe de ser una pieza angular o una diana terapéutica de las primeras a tratar, junto con la acumulación de toxinas urémicas, junto con la resistencia a la insulina, ¿vale? Para mí es una tríada que no se puede dejar de tratar ninguna de todas. Yo me llamo Juan José Gascó, soy fisioterapeuta, experto en psiconeuroinmunología y además tengo, como dice Begoña, un riñón prestado, regalado forever, para siempre, que es mío, no pienso devolverlo jamás, lo voy a cuidar al máximo, lo voy a mimar desde el año 98, ¿no? O sea que llevo ya casi 22 años trasplantado de riñón, lo cual, aparte, bueno, pues de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años, bueno, pues me otorga una experiencia de vida que me aporta, ¿no? Me permite aportar muchísimo a los enfermos renales. Así que, bueno, antes de empezar ya en serio el webinar, dar las gracias a Begoña, a Iker, a Health Institute, por darme la oportunidad de colaborar con ellos y de poder dar ponencias junto a ellos. También a los laboratorios Kate Biological y Vega Pharma, muy especialmente a su CEO Juan Fernández, que es el que me ha dado la oportunidad de estrenarme como ponente, no en esta ponencia, pero en anteriores sí. Con lo cual, bueno, para mí es un auténtico placer porque realmente está
dando rienda suelta a una parte de mí que, bueno, pues que estaba ahí oculta y que realmente me gusta y que se me da muy bien, creo, al menos. Creo que eso ya lo tendréis que evaluar vosotros al final. Y, cómo no, a la Clínica Alejandro Sanz, que es donde yo desarrollo mi labor, ¿no?, como terapeuta, y que, bueno, que es donde me permite, ¿no?, donde él creó el marco espectacular para que un fisioterapeuta y trasplantado renal pudiera empoderarse y pudiera empezar a hablar de trasplante renal y de enfermedad renal de tú a tú junto con los médicos. Así que, bueno, antes de empezar quería agradecer a todos ellos bueno, pues agradecer el hecho de poder dar esta ponencia, ¿no? Así que perdonad que me haya enganchado, pero estaba leyendo el chat por si no se veía bien. Vale, desconecto ya y me centro otra vez en el webinar. El envejecimiento renal, ¿vale?, lleva consigo una serie de cambios, ¿vale?, que, bueno, se pueden medir de distintas formas, ¿no?, porque se producen unos cambios a nivel clínico, se producen unos cambios a nivel microscópico y se producen también unos cambios a nivel macroscópico y sobre todo unos cambios funcionales, ¿no?, que es lo que normalmente percibe el paciente, ¿no? El paciente empieza a sentir que hay un hinchazón a nivel de los tobillos, empieza a sentir fatiga, empieza a sentir cansancio, empieza a haber signos como sangre en la orina o espuma en la orina, que significa proteinuria, presencia de proteinuria, o cambio de color en la orina, cambios de olor en la orina, ¿no? Hay una serie de cambios que lo que hacen, bueno, pues que el riñón poco a poco pierda sus propiedades. Como luego veremos, uno de los procesos que ocurren en estos riñones es la famosa senescencia renal, ¿no? Por eso os recomiendo otra vez que veáis el anterior vídeo, que sí que está subido, el anterior webinar que está subido en YouTube, sobre senescencia renal, porque ya veréis que enlaza muy bien con este seminario. Hoy me voy a centrar principalmente en la inflamación renal. La inflamación renal no es únicamente una entidad que se pueda producir cuando el riñón cumple años, sino que hay muchas causas de inflamación renal. Si veis el anterior webinar, veréis que hay una cantidad enorme de causas de daño renal. Cualquier causa potencial de daño renal es una causa potencial de inflamación, puesto que la inflamación, desde un punto de vista fisiológico y desde un punto de vista inmune, del sistema inmunológico, ¿no?, actúa o debería de actuar como una sirena, como una señal de alarma para tratar de atraer todo aquello necesario para tratar de eliminar la agresión o tratar de acallar, tratar de reparar el daño que haya habido ahí, bien sea un patógeno, un tóxico, un medicamento, etcétera, etcétera. En el anterior webinar hice una lista de cuáles eran las principales causas, y ahí pues puse una lista de unas 25 o 30 causas, pero os aseguro que pueden haber muchísimas más. Todas esas causas lo que generan es inflamación. Cuando esa inflamación renal se propaga en el tiempo, ¿no?, se alarga en el tiempo porque no somos capaces de eliminar la causa o el sistema inmunológico, que es donde me voy a centrar hoy, no es capaz de emitir una respuesta concisa y coherente para tratar de eliminar la causa y de reparar el daño y volver al riñón a la homeostasis, ¿vale?, es cuando se producen, todos estos cambios que vemos aquí en la parte de abajo de inflamación. Se produce un desequilibrio entre el gen cloto y el FGF23, que es el factor de crecimiento de fibroblastos 23. Como luego veremos de una forma más detallada, cuando el gen cloto es un gen antienvejecimiento, ¿vale?, a nivel renal. Lo que debe de suceder es que haya una alta producción o una alta expresión de ese gen,
¿vale? Y una baja expresión del factor de fibroblastos que me va a conducir a una fibrosis. Cuando hay una inflamación crónica, lo que se produce es lo contrario, disminuye la producción o la expresión de gen cloto, ¿vale? Y aumenta la expresión del factor de crecimiento de fibroblastos 23, con lo cual lleva al riñón hacia un deterioro, ¿vale? Microscópico, produciendo una fibrosis renal. Las sirtuinas, que también se produce una disminución de las sirtuinas debido a una inflamación crónica, son unas sustancias que produce nuestro organismo de forma endógena, que lo que hacen es mantener la capacidad del tejido y mantener la función del tejido. Luego veremos con mayor detalle qué ocurre con las sirtuinas. Obviamente se produce un aumento de la inflamación o una peor respuesta contra la inflamación o de atenuación de la inflamación o de resolución de la inflamación conforme vayan pasando los años, es el llamado inflammaging. Conforme vamos cumpliendo años, la capacidad de resolver la inflamación disminuye. También se produce una disminución de la capacidad antioxidante conforme la inflamación se va alargando en el tiempo, y se produce también una disminución del PPAR gamma, que luego os explicaré exactamente qué es lo que es, porque si no lo veis de forma gráfica tal vez sea un poco difícil de entender. Como os he explicado, ¿no? El gen cloto, cuando hay una disminución del gen cloto, bueno, pues me lleva a un aumento del factor tumoral de fibroblastos, del TGF-beta, ¿vale? Que es un factor inflamatorio, ¿vale? O sea, imaginaros, yo tengo una inflamación que hace que la expresión del gen cloto disminuya, pero es que la disminución de la expresión del gen cloto me lleva a inflamación, ¿no? Con lo cual se produce un circuito de retroalimentación negativa que hace que cada vez haya menor expresión de gen cloto y cada vez haya una mayor inflamación, o que la inflamación no llegue nunca a resolverse, ¿no? Y también se produce una senescencia renal, ¿no? Un envejecimiento de esas células renales, ¿no? Para los que no visteis el anterior webinar, la senescencia renal es el último, para mí, o desde el punto de vista evolutivo, es el último mecanismo, ¿no? Que tienen las células, las cuales no tienen la capacidad de apoptosarse, es decir, no tienen la capacidad prácticamente de suicidarse, y no tienen la capacidad de autofagia, no tienen la capacidad de autorrepararse, con lo cual son células enfermas que se mantienen ahí vivas siempre. Entonces, eso provoca además un fenotipo, que es el fenotipo senescente, que es el fenotipo secretor senescente, que además es un fenotipo proinflamatorio, con lo cual estamos aún aumentando más la inflamación, ¿no? Y si hay inflamación, si esa no se resuelve, aparte de que disminuye el gen cloto, va a terminar en la fibrosis, principalmente por lo que os he dicho antes, porque cuando disminuye la expresión de gen cloto en presencia de inflamación, se produce un aumento del factor de crecimiento de fibroblastos 23, que lo que hace es crear fibrosis, ¿no? La fibrosis es como un tapón, ¿no? Como un... No puedo resolver lo que hay ahí, bueno, pues lo tapo y dejo de verlo, ¿no? Y el tejido poco a poco va perdiendo funcionalidad, ¿no? El tejido renal poco a poco va perdiendo funcionalidad. Explicando un poquito más en profundidad lo que es el gen cloto, ¿no? Para que os deis cuenta de la importancia que tiene el gen cloto a nivel renal, podéis ver en la parte derecha, ¿vale? Todo el potencial, todos los efectos potenciales que tiene el gen cloto, ¿vale? A nivel renal. A nivel de las células tiene un efecto antioxidante porque disminuye la senescencia renal. Disminuye el hecho de que haya células enfermas y de que esas células enfermas y viejas puedan sobrevivir. Disminuye la apoptosis, ¿vale? Con lo cual el daño renal es menor. Y aumenta la autofagia, aumenta los mecanismos naturales de reparación. Cuando hay un organelo dentro de la célula renal que está enfermo,
la célula misma crea un fago, ¿no?, para tratar de sacar ese organelo afuera de la célula para que sea reemplazado por un organelo nuevo, ¿no? Esto es muy simple, ¿no?, muy simplificado el mecanismo de autofagia, ¿no? Además, lo que hace también el gencloto es regular la homeostasis mineral, ¿no?, con una disminución a nivel sérico, a nivel sanguíneo, del fosfato y, cómo no, del factor de crecimiento de fibroblastos, ¿vale? Y además, a nivel circulatorio, a nivel vascular, aumenta la vasculogénesis, lo cual es magnífico, ¿no? Más aporte de oxígeno, más aporte de sangre, aumenta la angiogénesis, ¿vale? Y disminuye la permeabilidad vascular. Tenéis que entender que cuando hay una inflamación, uno de los mecanismos inflamatorios es el aumento de la permeabilidad vascular para tratar de edematizar esa zona, ¿vale?, y aportar a un material inflamatorio para tratar de perpetuar aún más esa inflamación, ¿no? El gencloto hace lo contrario, mejora la permeabilidad de la membrana vascular para que ese fuego no sea alimentado con más leña. Y bueno, como no, pues la inhibición, que es lo que siempre estamos buscando, aparte de la inflamación, ¿no?, la inhibición del factor de crecimiento de fibroblastos 23, que siempre me va a terminar en una fibrosis renal. Y luego tenemos, por otro lado, el factor de crecimiento de fibroblastos 23, ¿vale?, que no únicamente va a tener una repercusión a nivel renal, como podéis ver con un aumento de la fibrogénesis, sino que, bueno, que me va a provocar pues, un montón de efectos secundarios en otros órganos, independientemente de que ese factor de crecimiento de fibroblastos sea originado en el riñón. Imaginaros que hay una inflamación renal, por ejemplo, porque hay un virus a nivel renal, ¿vale? Y el organismo pues está tratando de eliminarlo a su manera, el sistema inmunológico está tratando de atacar, ¿vale?, y crea una inflamación renal. Nosotros no somos conscientes porque no tenemos síntomas, ¿no? No llegamos, la inflamación es tan limitada, ¿no?, que realmente no llegamos a notar esos síntomas. Esto se propaga en el tiempo y lo que hace es crear una inflamación mantenida en el tiempo que disminuye la expresión de gencloto y aumenta la producción del F23, del factor de crecimiento de fibroblastos 23. Este factor de crecimiento de fibroblastos 23 puede pasar al torrente sanguíneo. No es preciso que se quede únicamente en el riñón y puede generar también una fibrosis a nivel cardíaco, ¿vale?, o calcificaciones vasculares, o un aumento de la inflamación a nivel hepático, ¿no?, con un aumento de la interleucina 6, o un aumento de la PCR, o un aumento de la inflamación sistémica, ¿vale?, la famosa inflamación de bajo grado. Cuando ha aparecido la inflamación de bajo grado, hay que ir a buscar la causa porque no siempre suele ser algo nutricional, ¿no? No siempre suele ser algo de no hacer deporte, o no siempre suele ser un déficit de micronutrientes. Hay que indagar exactamente qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque luego es cuando vienen las sorpresas. Yo empiezo a tratar la inflamación de bajo grado a nivel sistémico, el paciente mejora, pero resulta que 5, 10, 15 años después me entero que tiene una insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque seguía teniendo un virus en el riñón y nadie lo vio. Simplemente trató un síntoma, trató un signo, pero no fue a buscar la causa. Por eso es tan importante ir a buscar la causa de las enfermedades. Cuando aumenta el factor de fibroblastos 23, el factor de crecimiento de fibroblastos 23, se produce una disminución de la tasa de aclaramiento de la orina, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues empiezan a aumentar todo aquello en sangre, todo aquello que a nivel renal se debería de eliminar, principalmente los más conocidos, la urea, la creatinina o el ácido úrico. Pero cualquier tipo de toxina urémica puede acumularse. Y entramos en un proceso, como no, de insuficiencia renal crónica. Tener insuficiencia renal crónica
es casi sinónimo, por no decir es sinónimo de inflamación a nivel renal. Hipertensión es sinónimo de inflamación a nivel renal. Diabetes es sinónimo de inflamación a nivel renal. ¿Vale? Bien. ¿Qué ocurre con el equilibrio gen-cloto, factor de crecimiento de fibroblastos 23 durante los años, durante el envejecimiento? Bueno, como podéis ver, hay un deterioro de la función renal desde que nacemos conforme vayamos envejeciendo, y lo que se produce es que el factor de crecimiento de fibroblastos va aumentando poco a poco su expresión, creando fibrosis renal, que es lo típico que nos encontramos cuando hacemos una biopsia, un diegete. Y por otro lado, el gen cloto va disminuyendo su expresión. Con lo cual, el envejecimiento renal no es, la fibrosis renal asociada al envejecimiento no es porque cumplas años, es porque se produce una falta de reparación de ese riñón, entre otros motivos. No es este el único motivo de envejecimiento renal y de cambios histológicos a nivel renal por el envejecimiento. Se produce un aumento del factor de crecimiento de fibroblastos 23 y se produce una disminución del gen cloto, con lo cual ya tenemos o podemos tener una diana terapéutica para tratar del envejecimiento renal. Obviamente, el envejecimiento renal no se trata a partir de los 60 años. El envejecimiento renal se trata a partir de los 20, o incluso si puedes antes, muchísimo mejor, para que a los 60 estés en las mejores condiciones posibles. El problema que suele suceder es que no nos revisamos nunca y acudimos al médico cuando hay un signo o un síntoma. Si tú empiezas a sentir o a ver, es objetivable, bien sea a ojos vista o bien sea en una analítica, un signo o un síntoma, es porque lleva 10, 12, 15, 20 años con un problema que tú no has sabido atajar. Es prácticamente, a menos que sea algo accidental, que puede ocurrir, claro que sí, como por ejemplo un daño renal por el contraste que los isótopos radioactivos que suelen poner en los contrastes de un TAC, que eso es algo accidental puntual, hay un antes y hay un después, ¿no? Normalmente hay un proceso de degeneración que sí, conforme pasan los años, es mayor, pero no es debido únicamente al cumplimiento de años. Hay una serie de mecanismos fisiológicos, biológicos y moleculares que pueden ser, si no frenados, porque bueno, muchas veces no pueden ser frenados, sí que pueden ser mejorados y sí que pueden ser mejorados a lo largo de esos años, ¿no? Y perfectamente, vosotros seguro que conocéis a personas con 60 años que parece que tengan 40, ¿no? Personas con 80 años que parecen que tengan 40, 50, no lo sé. Personas que realmente no aparentan la edad, ¿no? O hay personas que se mueren con 80, 90 años con una función renal de una persona de 20 años. Pues esos riñones saben repararse de puta madre. Una de las cosas que podemos hacer para tratar de mejorar la expresión de gen cloto y disminuir, retrasar, frenar la expresión del factor de crecimiento de fibroblastos 23 es mantener unos niveles óptimos de vitamina D. ¿Vale? Como podéis ver, cuando hay unos niveles óptimos de vitamina D, y ojo, los niveles óptimos de vitamina D no suelen ser los que suelen salir en la analítica, en una analítica normal de un hospital, ¿no? Que te dicen que entre 20 y 40 la vitamina D está bien, ¿no? Nosotros, cuando trabajamos en clínica, somos un poco más exigentes con estos niveles y mínimo, para considerar unos niveles normales de vitamina D, nos vamos a parar a 50. Entre 50 y 70 o 50 y 80 empiezan a hacer unos valores más que aceptables de vitamina D. Por debajo de eso
no nos parece que sea aceptable la vitamina D. Entonces, bueno, cuando hay unos niveles buenos de vitamina D, lo que se produce es una buena expresión del gen cloto, ¿vale? Y una disminución de la expresión del factor de crecimiento de fibroblastos 23. En cambio, cuando la vitamina D es menor, siempre hablando de la 1,25 hidroxivitamina D, o sea, la vitamina D activa, se produce una activación o puede producir una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona que me va a llevar a una disminución del gen cloto, una disminución de la expresión del gen cloto y un aumento de la expresión del factor de fibroblastos, de crecimiento de fibroblastos 23, con lo cual me va a llevar hacia la fibrosis renal. Cuando un paciente puede darse cuenta de esto? Bueno, porque pida una analítica, tenga la conciencia de pedir una analítica con los valores de vitamina D, aparte de unos valores de función renal, y aparte tenga conciencia de que los valores de vitamina D de laboratorio suelen estar siempre un pelín por debajo de las exigencias sanas, ¿vale? Es un paciente que puede darse cuenta porque a los 50 años puede tener la tensión un pelín alta, una hipertensión que casi no necesite ni medicación a los 50 años, ¿no? Que es lo que suele ocurrir en la mayoría de varones. Pues permíteme que te diga que si a los 50 años te das cuenta de que tienes una pequeña hipertensión debido a una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, llevas desde los 30 o desde antes con unos niveles muy bajos de vitamina D. Y llevas desde los 30 o desde antes activando poco a poco cada vez más el factor de crecimiento de fibroblastos 23 hasta llegar a un punto en el que le ha ganado la batalla al gen cloto y ha aparecido un síntoma, en este caso hipertensión. Para mí, uno de los suplementos básicos es la vitamina D. Vega Pharma tiene una vitamina D buenísima que además está liposomada, ¿vale? Normalmente yo los valores, que no lo he puesto, ¿vale? Pero os lo digo, los valores que yo suelo utilizar a nivel terapéutico de vitamina D están entre 4.000 y 5.000 unidades internacionales al día, ¿vale? Este producto de Vega Pharma aún no está en venta, pero Juan me ha comentado, ¿vale? Por si queréis enviarle alguna duda, ¿vale? Que podéis escribir un correo a la dirección de atención.cliente@kbiological.com. Repito, atención.clientes@kbiological.com y os resolverá cualquier duda. Creo que sale en septiembre, pero si se escribe a ese correo, creo que ya os pueden hacer el envío, ¿vale? Seguimos. Las sirtuinas, ¿vale? Claro, explicaros las sirtuinas de viva voz, como quería hacerlo antes, ¿no? Viendo la cantidad de beneficios que tiene la producción de sirtuinas, ¿vale? Pues bueno, me quedaría corto. Cuando hay una inflamación o hay una lesión renal, la producción de sirtuinas disminuye, con lo cual la reparación de ese mismo tejido, como ahora vamos a ver, también disminuye. Y podemos hacer mucho para mejorarlo. Bien. ¿Qué efectos tiene a nivel renal una producción normal de sirtuinas? Bueno, pues entre ellas, como no, disminuir la inflamación. Por eso, la inflamación, siempre que no sea resuelta, no sea atajada, se va a convertir en un círculo vicioso. Ya os lo he dicho antes con el gen cloto y FGF23. Y los mismos, digo, con las sirtuinas, ¿no? Cuando hay inflamación, hay una disminución de la producción de sirtuinas que va a hacer que la inflamación tienda a permanecer y tienda a agrandarse, con lo cual me va a disminuir aún más la producción de sirtuinas y se va a producir ahí un círculo vicioso, ¿no? Que se va a retroalimentar sí o sí.
Otros efectos de las sirtuinas, ¿no? La disminución de la fibrosis, como no. La disminución, bueno, la hipoxia regenerativa a nivel renal, una mejora de la angiogénesis, de la producción de vasos sanguíneos, ¿no? Un equilibrio en el sistema renina-angiotensina-aldosterona y, bueno, una regulación hidroelectrolítica mucho mejor y de líquidos espectacular, mucho mejor que si no hubiera producción de sirtuina, ¿no? A nivel celular, disminuye la apoptosis, disminuye la muerte celular, ¿vale? Aumenta la autofagia, lo que os he dicho antes, aumenta el sistema de reparación natural de las células, disminuye la senescencia renal, disminuye que haya células viejas y enfermas a nivel renal, ¿vale? Mejora la regulación genética, disminuye el estrés oxidativo y mejora la biogénesis mitocondrial. Hoy en día existen teorías, ¿no? Basadas, muchas de ellas, no sé si conocéis a Ernesto Prieto Kratacos, es un investigador buenísimo que habla sobre la terapia metabólica del cáncer, ¿no? Bueno, pues esto trasladado a nivel renal, no al cáncer renal, sino a la enfermedad renal en sí, ya se está estudiando muchísimo, ¿no? Y muy a fondo, que una de las causas de insuficiencia renal sean disfunciones mitocondriales, ¿vale? Con lo cual, mejorar el nivel de sirtuina va a prevenir disfunciones mitocondriales a nivel renal. Y a nivel del metabolismo, bueno, disminuye la resistencia a la insulina, lo que os he dicho antes. En un enfermo renal siempre se produce inflamación, acumulación de toxinas urémicas y resistencia a la insulina. Aumenta la secreción de insulina, es uno de los reguladores, el riñón de la glucosa en sangre, ¿vale? Ayuda a regular la homeostasis de lípidos y disminuye la gluconeogénesis y, bueno, ayuda a la transformación del tejido graso. Una de las estrategias que a mí me encantan, no solo para esto, sino para todo, porque tiene un montón de funciones, es la restricción calórica, el ayuno intermitente. Realizar ayuno intermitente siempre y cuando el paciente sea uno de los indicados para el ayuno intermitente, hay que hacer una valoración nutricional. El ayuno intermitente no es para todo el mundo y hay muchos tipos también de ayuno intermitente, con lo cual pues, debemos buscar la mejor opción para el paciente en ese momento. Bueno, pues lo que hace la restricción calórica, porque no es lo mismo hacer únicamente ayuno intermitente. Ayuno intermitente significa saltarse alguna comida, pues si tú luego lo compensas con las otras comidas, quedas igual. Pero si tú haces, para hacer un ayuno intermitente bien, tienes que hacer un ayuno intermitente en el cual haya un poco de restricción calórica a nivel global del día, ¿no? Lo que se va a producir es un aumento del AMP cíclico, ¿vale? Y un aumento de las sirtuinas, un aumento de los mecanismos de reparación del riñón y una disminución de la expresión de mTOR, ¿no? La diana, el receptor diana de rapamicina en mamíferos, ¿vale? Con lo cual, lo que hace es que se está acelerando la autofagia, se está produciendo o estamos motivando la autofagia, ¿vale? Hacer restricción calórica mejora la autofagia, aunque, insisto, la restricción calórica y el ayuno intermitente no son para todo el mundo. Hay que hacer una buena valoración nutricional previa para poder ver si ese ayuno intermitente y esa restricción calórica son para todos, ¿vale? Y qué modalidad de restricción calórica o qué modalidad de ayuno intermitente puede ser la más beneficiosa para ti en ese momento. Una de las sustancias que a mí me encantan a nivel renal para mejorar la producción de sirtuinas es el resveratrol, ¿vale? Para mí el resveratrol es magia a nivel renal y prácticamente
todas aquellas personas con una enfermedad renal deberían de suplementarse con resveratrol. El resveratrol, como podéis ver, aparte de frenar el estrés oxidativo, aumentan la producción de sirtuinas a través de la misma vía que lo hacía el ayuno intermitente o la restricción calórica en este caso, ¿no? A través de la vía del AMP, de la AMP cinasa, ¿no? Cada vez que yo tomo resveratrol estoy aumentando la producción de sirtuinas, principalmente de sirtuinas 1, que lo que me va a hacer, bueno, ya veis ahí que la sirtuina 1 pues son el sustrato a nivel renal de un efecto antioxidante, de un efecto antiinflamatorio, de un efecto antiapoptótico, de un aumento de la resistencia al estrés, o sea, nuestro riñón es capaz de soportar mejor el estrés debido al motivo que sea, y un aumento de la autofagia, un aumento de la reparación celular, ¿no? Además, también mejora el metabolismo de la glucosa y el metabolismo lipídico. Para mí, insisto, el resveratrol es una herramienta muy buena para mejorar la salud renal, para disminuir la inflamación y para activar la vía de las sirtuinas. Vega Pharma utiliza este resveratrol, tiene este resveratrol que lo ha sacado hace muy poco. Al igual que la vitamina D, que os he enseñado antes, es un producto liposomado, con lo cual se absorbe a nivel intestinal muy, muy bien. Hay estudios que dicen que la forma liposomada puede ser absorbida hasta en un 1500% mejor que las formas no liposomadas, ¿vale? Así que os recomiendo que para aquellas personas que tengan enfermedad renal la toma de resveratrol, ¿vale? No os he podido poner la dosis, ¿vale? Porque los 3 estudios que he encontrado vienen sin una dosis terapéutica, ¿vale? Para tomar, ¿no? Pero bueno, no tengo aún en mano la ficha de este resveratrol. Pero si seguís las indicaciones, yo ahora me he tomado una botella, he probado, me ha encantado el resveratrol. Y bueno, podéis usar la dosis que os indica la botella, ¿vale? Otra cosa que debemos de tratar, como os he dicho antes, es el inflammaging, ¿no? La inflamación debida a la edad o, como os he dicho antes, la falta de respuesta del sistema inmunológico para resolver la inflamación debida a la edad, ¿vale? Que vienen a la par. Por un lado, lo que se produce es un aumento de la inflamación, ¿vale? Un aumento de la falta de resolución de esa inflamación. Y por otro lado, lo que se produce es un déficit de herramientas de ese sistema inmunológico para poder achacar esa inflamación, ¿no? Como podéis ver, a lo largo de los años, en la gráfica, conforme vamos cumpliendo años, esa inflamación va aumentando. Para mí, uno de los también suplementos muy, muy, muy indicados para tratar de resolver la inflamación, no solo a nivel general, sino a nivel renal, también es el omega 3. El inflammaging provoca que las inflamaciones que puedan producirse a nivel renal por diferentes causas, ¿vale? Bueno, pues no se resuelvan como deberían de resolverse. Entonces, la toma de omega 3 lo que va a hacer va a ayudar a esa resolución y a ese paso de la fase inflamatoria a una fase resolutiva de la lesión. Obviamente, si eres una persona de edad avanzada que de base ya tenga una inflamación de bajo grado, vas a tener, para que ese omega 3 consiga llegar a ese riñón, porque si has empezado a tomar omega 3 porque tienes una lesión renal, ese omega 3 primero va a tener que resolver un montón de inflamaciones antes de llegar ahí. Por eso,
como siempre les digo a mis pacientes, no esperes obtener resultados del omega 3 hasta que no pasen mínimo entre 6 y 8 meses de estar tomando omega 3. Tenemos en mente muchas veces el efecto paracetamol o el efecto ibuprofeno, y esto no es igual. La suplementación no tiene efecto paracetamol, no tiene efecto ibuprofeno, tiene un efecto de reparación muchísimo más lento, con lo cual obtener resultados con este tipo de terapias es mucho más lento. Por eso, lo que yo siempre digo es que no esperes a estar enfermo para empezar a tratarte con este tipo de terapia. Si eres una persona que ya está trasplantado, que ya tiene un diagnóstico de enfermedad renal crónica, independientemente de la etapa en la que estés, no esperes a pasar de la etapa 1 a la etapa 2, o de la etapa 2 a la etapa 3, o de la 3 a la 4, o incluso a entrar en diálisis para empezar a buscar soluciones. Las soluciones tienen que venir desde ya. Y lo mismo le digo a las personas que están trasplantadas, ¿no? Las personas que están trasplantadas empiezan tal vez a buscar soluciones a partir de, bueno, cuando hay un aumento de la creatinina, cuando hay un aumento de la urea, cuando hay un aumento de la proteinuria, ¿no? Cuando hay un susto a nivel de alguna analítica o de algún síntoma, ¿no? Cuando hay un rechazo, ¿no? Aunque se pueda revertir en su momento ese rechazo. Es obvio que lo primero que te va a decir cualquier nefrólogo es: no tomes omega 3, no tomes resveratrol, no tomes vitamina D. ¿Por qué? Porque ellos desconocen lo que es el resveratrol y qué efectos tienen. La mayoría de ellos desconocen lo que es el omega 3, la mayoría de ellos. Afortunadamente, la vitamina D, creo que la mayoría de ellos sí que la conocen y saben de los efectos que tienen, pero no lo utilizan, ¿no? Tienden a infravalorar sus efectos. ¿Por qué? Porque no son efectos inmediatos. Ese es el problema, ¿no? La medicina siempre juega con efectos inmediatos. La mentalidad médica, la mentalidad de la medicina tradicional juega siempre con efectos inmediatos, que es también lo que quiere ver el paciente, ¿no? El paciente también lo que busca es: resuélveme el problema, yo no sé nada, aquí el profesional eres tú, ¿no? Al contrario, para poder resolver un problema de salud tienes que empoderarte y tienes que encontrar las soluciones por tu parte, aparte de hacer un cambio radical en tu estilo de vida. Pues bueno, el omega 3 tiene un montón de efectos a nivel renal, como podéis ver, y bueno, pues lo que hace es aumentar las sustancias los derivados, ¿no?, del omega 3 que llevan esa inflamación hacia una resolución, como pueden ser las resolvinas, las protectinas, las maresinas, etcétera, etcétera, para tratar de llevar esa lesión crónica, esa inflamación crónica, hacia una resolución definitiva y dar así calma también al sistema inmunológico. Vale. Os enseño el omega 3 de Vega Pharma. Es un omega 3 de altísima calidad. Normalmente yo suelo recomendar entre 1,5 gramos y 3 gramos al día de omega 3, ¿vale? Y ya os digo, tiempo. Se necesita mucho tiempo para notar a nivel renal efectos que puedan ser, bueno, puedan ser objetivables en una analítica. Y bueno, aquí el omega 3 de Vega Pharma, aparte de tener todos los sellos de calidad que veis aquí abajo, está muy bien de precio, porque tiene un precio de venta público alrededor de, creo que son 20 euros, y como podéis ver, la cantidad de omega 3 por cada 2 cápsulas es genial, espectacular. Ya estamos entrando ya en la recta final, ¿vale? El estrés oxidativo, ¿vale? Como os he dicho, cuando hay una inflamación se produce un aumento del estrés oxidativo, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando hay un estrés oxidativo? Bueno, pues lo que hay siempre es un avance de esa enfermedad renal, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hay un avance de esa enfermedad renal? Hay un aumento de la inflamación. ¿Por qué? Porque cuando se
cuando hay un estrés oxidativo, a nivel renal o el riñón no es capaz de que le lleguen todas aquellas sustancias necesarias para poder bajar la inflamación, ¿no? Con lo cual, estrés oxidativo o aumento de estrés oxidativo es lo mismo que aumento de inflamación, ¿no? Pueden haber muchas causas, ¿no?, que generen estrés oxidativo a nivel renal, pero la inflamación es una de ellas, ¿no? Y como podéis ver, bueno, pues hay mucho trabajo por hacer, ¿no? La diabetes, la obesidad, el síndrome metabólico, el tabaquismo, la predisposición genética, como no, el cumplir años, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre cuando se produce un estrés oxidativo? Se produce un aumento de la inflamación, lo que os decía. Cada vez que haya inflamación, hay estrés oxidativo, que lo que va a hacer es lo contrario, ¿no? El estrés oxidativo me va, bueno, lo contrario, no, siguiendo el círculo, ¿no? El estrés oxidativo me va a aumentar la inflamación renal y esta a su vez me va a aumentar el estrés oxidativo. Como podéis ver, todos los mecanismos que hemos visto hasta ahora se retroalimentan entre sí. Cuando tú vas a un médico y te dicen, mira, tienes una enfermedad renal crónica, tienes que entender lo que te he dicho yo antes, que siempre que haya una enfermedad renal crónica hay un componente inflamatorio, y aún no me he encontrado a ningún nefrólogo que trate la inflamación. Simplemente se limitan a buscar cuál es la causa a su manera. Puede que sea la hipertensión, puede que sea la diabetes, puede que sea cualquier cosa, pero no te dan ningún tipo de terapia para bajar la inflamación. Si no eres capaz de frenar la inflamación, no eres capaz de activar los mecanismos regenerativos que puede tener ese ritmo. Cuando hay un aumento del estrés oxidativo, también se produce un aumento de la disfunción endotelial, aumenta el ácido úrico, ¿vale? Bueno, disminuye la síntesis de L-arginina, que es un vasodilatador, disminuye la señalización de óxido nítrico, el sistema renina-angiotensina se activa y se oxida el LDL, ¿no? El famoso colesterol malo, ¿no? Y se produce también una alteración en las reacciones redox, ¿no? Se produce una disminución en la actividad antioxidante enzimática, se produce un aumento de las especies reactivas del oxígeno y lo que os he dicho antes, además, se produce enfermedad o disfunciones mitocondriales. Además, se produce una alteración en los mecanismos de producción de antioxidantes como es el NRF2 o el KIP1. Por último, luego os daré herramientas para el estrés oxidativo, pero es que las herramientas que os voy a dar también van junto con la disminución de el PPAR. ¿Qué es el PPAR? El PPAR son receptores activados del polo proliferador del peroxisoma, ¿vale? Cuando se produce una activación de estos receptores, lo que ocurre es que se produce una disminución de la activación del macrófago, o sea, el macrófago cuando hay una inflamación pasa de fase M1 a fase M2, ¿no? Se produce una activación, ¿no? Y el macrófago va a generar una serie de sustancias que van a aumentar dicha inflamación, con lo cual se produce el círculo, ¿no?, que os he comentado antes. Bueno, pues lo que hace cuando hay una producción de PPAR, de receptores activados del polo proliferador del peroxisoma, es que la infiltración de macrófagos disminuye, ¿vale? Pasan de fase M2 a fase M1, con lo cual esa llamada hacia la inflamación es muchísimo menor, ¿vale? Y como podéis ver, también disminuye la hipertrofia del adipocito, ¿vale? ¿Qué podemos utilizar tanto para disminuir el estrés oxidativo como para aumentar el PPAR? La cúrcuma. La cúrcuma tiene unos efectos renoprotectores increíbles, ¿vale? Como podéis ver, tiene un montón de aplicaciones a nivel renal, ya que, bueno, pues disminuye las moléculas inflamatorias y, por otro lado, también podéis ver
que disminuye las citoquinas profibróticas, ¿no? Y por último, ¿no? Bueno, también disminuye el PPAR gamma y aumenta la capacidad antioxidante, aumentando las cantidades de superóxido dismutasa, de catalasa, de glutatión peroxidasa, etcétera, etcétera, etcétera. De malonaldehído disminuye las cantidades y además también disminuye las cantidades de los inhibidores de la óxido nítrico sintasa, que es la enzima capaz de sintetizar óxido nítrico. Vega Pharma tiene una cúrcuma muy buena, ¿vale? Además liposomada para mejorar la absorción intestinal, perdón. Normalmente se suelen recomendar entre 300 y 500 miligramos al día. Hay que ir un poco, las personas que están trasplantadas, yo incluso empezaría por menos y ver cómo reaccionan, no por nada, sino porque la cúrcuma a nivel hepático puede interaccionar un poco con los inmunosupresores. Y aquí quiero mandar un mensaje de tranquilidad para todas aquellas personas que estén trasplantadas y que no saben si tomar suplementos, si no tomar, qué tomar. Porque realmente lo primero que te va a decir el médico, mayoritariamente por desinformación y porque no conoce el tema, es que no lo tomes, ¿no? Muchos suplementos pueden interaccionar con la capacidad de metabolizar los inmunosupresores a nivel hepático, con lo cual los niveles sanguíneos de ese inmunosupresor pueden disminuir. Pero si tú lo haces con cabeza y con cautela, no tiene por qué pasar nada. Es decir, 15, 10, 20 días antes de la siguiente analítica, empiezas a tomar dosis bajas de ese suplemento que crees que puede dar problema. Por ejemplo, la vitamina D no puede dar ese problema nunca. El omega 3 tampoco puede dar ese problema nunca. El resveratrol tampoco puede dar ese problema nunca. La cúrcuma puede. Con lo cual, 10, 15, 20 días antes de la siguiente analítica, empiezas con una dosis, por ejemplo, en este caso, de 100 o 150 miligramos día. Y cuando llegues a la analítica, verás si los valores de inmunosupresor han bajado o no han bajado. Ojalá tuviéramos o pudiéramos medir los inmunosupresores, ¿vale? Para aquellas personas tal vez que tengan una sanidad privada, pues sí que se puede repetir esa analítica, por ejemplo, de forma semanal y ver si el nivel de inmunosupresor baja. Pero no hay que tener miedo, simplemente hay que tener cautela y hacer las cosas bien. Y bueno, hasta aquí he llegado. Espero que os haya gustado el webinar de hoy. Lo voy a dar por cerrado. Normalmente no dejo lugar a preguntas, pero bueno, como hoy vamos bien de tiempo y vamos a hacer la despedida del verano, no sé, voy a abrir el chat a ver si hay preguntas y voy a tratar de responder a alguna pregunta. Bueno, a ver, Luis Pérez me preguntaba aquí cuáles pueden ser las 5 primeras causas. Me imagino que te referías a las 5 primeras causas del daño renal. Bueno, según lo que yo me estoy encontrando en clínica, Luis, lo primero, no sabría decirte en qué orden, pero bueno, virus lentos, Epstein-Barr, citomegalovirus, virus BK, poliomavirus, virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis B, ¿vale? Segundo, medicamentos, ¿vale? Hay una gran cantidad de daño renal por medicamentos o por sustancias terapéuticas, como por ejemplo los isótopos radioactivos utilizados en los contrastes de TAC. Tercera causa, diabetes, obesidad e inflamación de bajo grado. Y si tuviera que elegir una quinta, ¿vale? Probablemente diría contaminación ambiental, metales pesados, etcétera, etcétera. Pueden haber otro tipo de tóxicos, como tóxicos utilizados en la agricultura, tóxicos que están en el agua, etcétera, etcétera.
Espero haber respondido a tu pregunta, Luis. Hombre, Luis, con lo de la autohemoterapia me has tocado el corazón. Vale, a ver, la ozonoterapia para mí es una herramienta muy efectiva, principalmente, que es lo que yo siempre suelo recomendar. No es que sea mejor en unos que en otros, no, pero a mí me gusta mucho recomendarlos en personas trasplantadas. ¿Por qué? La inmunosupresión lo que hace es generar que haya un aumento de riesgo, por ejemplo, de tener infecciones por virus o por bacterias, o un aumento del riesgo de sufrir cánceres secundarios a virus oncogénicos, ¿no? Obviamente la inmunosupresión no la podemos tocar, pero con el tratamiento con autohemoterapia mayor o también con aceites ozonizados podemos disminuir esa carga viral. Me gustan mucho los aceites ozonizados, Luis, porque es una forma cómoda, no invasiva y una forma que no genera estrés, además de que es cómoda para el paciente, ¿no? Tomarse una ampolla al día, por ejemplo, de aceite ozonizado, a menos que haya otro tipo de recomendación, ¿vale? Así que la autohemoterapia mayor muy recomendable y obviamente si hay una insuficiencia renal o un problema renal y se demuestra que es por causa vírica o bacteriana o tienes infecciones urinarias de repetición, bueno, está súper indicadísimo. Es verdad que la ozonoterapia en general tiene un efecto antioxidante muy potente, pero a nivel personal yo suelo utilizarlo como matabichos. A ver, había por aquí un par... Victoria me pregunta cuándo empezar a suplementarse si estás trasplantado y todo va bien. Desde el día siguiente, si te dejan al día siguiente, puedes empezar a suplementarte. Por ejemplo, está demostrado, ¿vale?, que suplementarse con aminoácidos bajos en fósforo, aquí en España es... se venden bajo receta o se prescriben bajo receta de inspección, ¿no? Los famosos alfa-cetoanálogos de aminoácidos que son muy bajos en fósforo, mejoran la cicatrización y reducen el tiempo de recuperación después de un trasplante, ¿vale? Además de que no dañan para nada el tejido renal porque son bajos en fósforo, ¿no? Pero también hay fórmulas que se venden en el mercado muy depuradas de aminoácidos que son bajos en fósforo y que te pueden ayudar un montón, ¿vale? Aparte de eso, tienes que pensar que cuando te dan inmunosupresores después de un trasplante, la primera reacción es inflamarse, ¿no? Por eso nos ponemos cachetones, ¿no? Nos ponemos con la cara, ¿no? La famosa cara redonda y tendemos a hincharnos, ¿no? Entonces, desde primera hora se puede suplementar con cabeza, tranquilamente, sin prisa, pero desde el día siguiente. Si los médicos quisieran, desde el día siguiente. A ver, Dori me pregunta, a ver, leo la pregunta. Hola, yo tengo una IRC de carácter autoinmune, glomerulonefritis focal segmentaria con una creatinina aproximadamente de 1,6, pero mi problema es la inflamación. Me salen en las analíticas con varias patologías y no me dan solución a la inflamación. Espera, que no puedo terminar de leer, perdón. A ver, que se me ha ido la pregunta. Vale. Y no me dan solución para la inflamación. Llevo 6 series de antibióticos para una ITU en 4 meses. Eso es una auténtica locura. Lo primero, tratar de eliminar la ITU. Mira, yo estoy trasplantado de riñón, pero mi enfermedad básica era un problema vesical, ¿vale? El problema vesical era una malformación congénita en la vejiga, la cual cuando yo tenía 13 años me tuvieron que coger un trozo de intestino y hacerme una vejiga nueva. Esta vejiga nueva es como una bolsa, ¿vale? Pero realmente es un poco funcional, ¿no? Yo me tengo que realizar autosondajes de forma continua, de forma diaria, ¿vale? Para tratar de vaciar del todo ese contenido de la orina para que no se quede dentro.
Con ello estoy aumentando aún más el riesgo de padecer infecciones de orina. Yo de pequeño, pues yo diría que era el rey del antibiótico, ¿no? Yo venía a hacer pues 6, 7, 8 tandas de antibiótico anuales y un par de ellas requerían un ingreso hospitalario seguro por infección de orina, ¿no? Actualmente llevo 10 años sin tocar un hospital, no tengo infecciones de orina, ¿vale? Hay fórmulas muy básicas para mejorar las infecciones de orina, ¿no? Como puede ser la manosa o como puede ser el arándano rojo, el extracto de arándano rojo. Pueden haber más. Y lo segundo que yo haría en tu caso, ¿vale?, es mejorar tu microbiota intestinal. Una microbiota intestinal en mal estado ya genera inflamación de por sí, ¿vale? Porque además, todas las tandas de antibióticos que te han dado, seguramente no, seguro te han generado una permeabilidad intestinal que hace que pues que produzca una endotoxemia, y la reacción del sistema inmunológico a esa endotoxemia es aún más generar mayor inflamación. Además, es una locura a una persona con una enfermedad autoinmune, que como sabemos, las enfermedades autoinmunes, muchas de ellas tienen su origen en el intestino, darse estándares de antibióticos. Es una auténtica locura, ¿vale? Y por último, bajaría la inflamación. En este orden, eliminar infecciones de orina, mejorar el estado del intestino, bajar inflamación. Para bajar la inflamación, muchas veces, por ejemplo, creo que tu caso sería uno de ellos, yo utilizo una cuádruple terapia, ¿no? Resveratrol, cúrcuma, quercetina, omega 3, ¿vale? Todo a la vez. Y eso baja la inflamación, sí o sí. Pero para ello primero tenemos que haber resuelto las infecciones de orina y tenemos que haber mejorado el estado de tu intestino. ¿Por qué? Porque si yo consigo bajar tu inflamación, pero vuelves a hacer una infección y te tienen que volver a dar antibióticos, estamos tirando la suplementación a la basura. No tiene sentido desde el punto de vista terapéutico. Vale, me voy ya a las últimas preguntas que hay por aquí. Vale, creo que no hay ninguna pregunta más. No sé si me he saltado alguna. Vale, si me he saltado alguna, me lo podéis dejar abajo y bueno, si no, bueno, pues muchas gracias por asistir. Vale, es que acabo de ver que había dos. Escribirlo, por favor, es que creo que he visto por ahí alguna persona que me ha levantado la mano, pero no sé cómo daros paso, ¿vale? Lo ideal es que me lo escribáis. Voy a dejar 2 minutos por si queréis escribirme alguna pregunta más. Y nada, simplemente aquí en la pantalla a vuestra izquierda podéis ver mi correo electrónico, ¿vale? Y mi número de teléfono por si queréis, bueno, llamarme, escribirme, lo que queráis, ¿vale? Y el correo electrónico lo mismo. Además, bueno, me podéis encontrar en Instagram con @JuanjoGascó o en Facebook como Juan José Gascó Esparza. Me podéis buscar y, bueno, estaré encantado de atenderos, de que me digáis cómo estáis, de que me digáis cualquier cosa que queráis comentarme. Y bueno, para finalizar, simplemente un matiz a esta foto. Siempre cuando yo era pequeño, ¿no? Como ya de pequeño pues ya padecía enfermedad renal crónica, ¿no? Siempre he ido superando barreras, no he ido saltando. Actualmente, año 2020, aquí podéis ver a mi familia, a mi mujer, bueno, y mi hija de 3 años, que para mí es uno de los motores de mi vida, si no el gran motor. Así que bueno, muchas gracias y hasta el próximo webinar.